Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. El segundo tema del directo. Como os he dicho antes, como va para YouTube, hago este pequeño inciso y lo presento. Vamos con el segundo tema. Tocan métricas de Training Peaks. Vamos a intentar conocer un poquito las más relevantes, las que solemos usar más en el día a día. Yo ya tengo mi contraparte pensada, no he hecho ningún guión, pero tengo mi contraparte pensada. Voy a dar la Training Peak hasta en el cielo de la boca, ahora cuando lo habléis, y ya comentamos. Era Jesús, ¿no? Jesús va a darle, ¿no? Venga, yo lo hablo. Perfecto. Hago, digamos, lo voy a comentar Sí. un poco a nivel teórico, ¿vale? Lo que serían los datos, porque hay gente que muchas veces nos pregunta y no sabe interpretar, ¿no? Las tres métricas principales que encontramos. Y después, pues, buscamos los puntos débiles, si os parece, entre Claro. todos de ellas y vemos, bueno, qué otros factores hay que tener en cuenta, ¿vale? Además de estas tres que vamos a comentar hoy aquí. Bueno, las tres que queríamos hablar son el CTL, ¿no? La carga crónica, el ATL, la aguda, y el TSB, el equilibrio de entrenamiento. Y bueno, que son popularmente conocidas, pues hay gente que no sabe de dónde viene o qué fórmulas son las que emplea la plataforma de Training Peaks para ir calculándonos, ¿no? En el día a día estas tres. Bueno, las comento brevemente y eso, y debatimos un poco. El CTL sería lo que es la carga crónica, como he comentado, que tiene en cuenta una puntuación de los últimos 42 días de entrenamiento, ¿vale? Y la fórmula que utiliza tiene en cuenta el CTL del día anterior, los TSS, el Training Stress Score del entrenamiento en sí, y también tiene en cuenta una constante, en este caso el número 42 que he comentado, ¿vale? Es una fórmula que se emplea de forma automática. El ATL es igual, sería la carga, digamos, aguda, ¿vale? Es una fórmula muy similar a la que utiliza el CTL, sino lo único que cambia es la constante, que utilizaría en este caso 7 en vez de 42, y con eso nos va dando la puntuación. Y el TSB simplemente es una recha, ¿vale? Se recha el CTL menos la aguda y nos va dando un equilibrio del entrenamiento, que sería lo que vemos en Training Peaks comúnmente con el color, digamos, amarillo, ¿vale? La azul para el CTL y la rosita para la aguda. Y bueno, nos va dando pues eso, un registro, nos hace la famosa gráfica que vamos viendo en Training Peaks, con la que controlamos en parte, aparte de otras cosas, pues el rendimiento. Y hay gente que me pregunta, bueno, ¿hasta dónde llegan, no? Hay ciertos deportistas que superan los 100 de CTL, hay gente que se queda poco y, por supuesto, que es variado. Nosotros tenemos casos de gente que está por encima de 100 y lo tolera bastante bien, sin problemas, gente amateur y profesionales, y gente que, bueno, no supera los 100 o se queda por debajo porque por las condiciones personales, lógicamente, pues no tiene el tiempo suficiente para emplearlo. Pero que es bastante individualizable en ese aspecto. No hay número concreto al que tengamos que llegar para rendir bien. Hay gente que rinde bien con un TSB negativo, en función de la prueba, y hay gente que necesita, pues en ese aspecto, llegar mucho más fresco. También depende un poco del tipo de prueba, ¿no? Pruebas más largas, pues sí que podemos llegar con un TSB un poco más ajustado. Pruebas más cortas sí que personalmente me gusta llegar con un poco más fresco en ese aspecto, entre comillas. Y bueno, hay que ver un poco las circunstancias personales de cada uno, pero sería así a grosso modo, ¿no? La interpretación de estos datos. Perfecto. ¿Contribuciones? Estoy esperando tu contraargumentación para sacarte la tía también. Nada, en cuanto a teoría y eso, pues perfecto. Eso, claro. El tema del control de la carga es que es algo que lleva dando por saco muchísimo tiempo. Training Peaks creo que a nivel de carga externa controla muy bien, pero nos falta quizá... No, evidentemente no va a haber una métrica mixta. Yo creo que sacar una métrica mixta de la manga es muy complicado. Es decir, una métrica que conjugue variables de carga interna con variables de carga externa. Yo creo que eso no tiene sentido, principalmente porque cada persona es diferente. Entonces sería muy complicado sacar una métrica mixta. Pero sí algo donde se pueda contraponer la carga interna con la carga externa. Quizás datos de carga interna es lo que no tenemos. Y ahí Training Peaks quizás pues podría hacer algo más por el tema de carga interna. Por ejemplo, tener la capacidad de dejar registros de datos de analítica, que lo haga de manera automática. Que a lo mejor tú puedas subir la analítica y contraste ya hay reconocimiento por inteligencia artificial
de texto donde tú puedes ir sacando los datos que tú quieras y a lo mejor que podamos ver un poco la evolución de la analítica versus la carga de entrenamiento. Yo creo que la clave está en cómo registrar ese TSS que está dentro de la fórmula del CTL, porque ese TSS que tenéis en cuenta ha sido en un rodaje, 100 TSS de un rodaje o son de un entreno interválico. Claro, pero por eso lo de la carga, por eso la carga interna. Si, por ejemplo, un componente de carga interna sería la creatina quinasa, como he dicho antes, ¿vale? O las ATPasa, o las interleuquinas, marcadores inflamatorios. Si tú has estado en un periodo de volumen y ves que las horas están altas, es decir, podría haber, por ejemplo, una gráfica que registrara si el volumen es alto y los TSS son altos o intermedios, es que ha sido todo volumen, por ejemplo, que para diferenciar lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, TSS alto, Sí, pero volumen bajo. o hacer una diferencia entre el CTL y el CIL al final, que no es otra historia, que se puede hacer por eso. Eso se puede hacer con una gama de colores, por ejemplo. Sí, perfectamente. Y contravenirlo con datos de analítica del corredor. De esa manera, pues tú podrías contrastar la carga interna con la carga externa. Y a lo mejor el primer año tú no puedes sacar conclusiones porque tú puedes decir, oye, es que hemos llegado a 100 de CTL y el tío la creatina quinasa tenía en 500. Ya. Pero bueno, eso pues ese año a lo mejor se ha ido a variar con un olivo para recoger aceitunas, yo qué sé, porque te encuentras de todo. Yo he tenido gente que este fin de semana ha ido a la aceituna y entrenan un volumen de horas considerable en la semana. Eso para nosotros es muy complicado de controlar, pero si lo puedes registrar de alguna manera y luego contrastarlo a largo plazo, porque claro, aquí lo interesante es tener deportistas que te duren varios años, que te duren 4, 5, 6, 7 años, que tú estés trabajando con ellos mucho tiempo, para que todas esas variables, cuando sí las coloques en el tiempo, tú puedas ver, oye, cuándo se puso enfermo, cómo... Sacar las relaciones entre las variables de la historia. Sacar correlaciones entre variables. Pues sí, pues a mí me parece que sería lo más interesante. Por eso creo que lo de Training Peaks está muy, muy incompleto y que Training Peaks a día de hoy todavía es muy, muy, muy mejorable. Yo creo que también con el tiempo irá mejorando. Yo creo que también las inteligencias artificiales ya se están integrando. Nosotros, de hecho, ya trabajamos con algunas de ellas. Por ejemplo, Aerotune y Best Split ya están incluyendo inteligencias artificiales y creo que al final es un poco que muchas veces estamos limitados por la tecnología y poco a poco lo iremos evolucionando. Es como hoy en día el proceso de entrenamiento respecto a hace 20 años. Anda que no ha cambiado. Esto está interesante, ¿vale? Estoy un poco confuso porque según los coaches de Training Peaks, un nivel de forma de menos 20 es malo, pero he visto ciclistas de menos 30 y algo y aún así ganan carrera y tienen buenas sensaciones. Mi pregunta es, ¿cuánto es un nivel de forma bueno? Bueno, te voy a contestar muy fácil, ¿vale? Tengo un chaval en una concentración en un punto de España con un TSB súper negativo que está sacando los mejores datos desde que empezó la pretemporada, con diferencia. ¿Por qué? Pues viene en acumulación de carga, no se ha puesto enfermo desde hace tiempo, está descansando bien, está comiendo bien y mientras eso sea así, pues probablemente obtenga mejora significativa y estará con menos 30, irá a correr y aunque no sea su mejor forma, la suya personal, si está más fuerte que los demás, pues les va a ganar. O sea, ¿qué pasa? Ese mismo ciclista que está en menos 30, si tuviera menos 5, ¿podría competir mejor? Pues es probable que cuando disminuya la carga todavía compita mejor. O sea, es probable que con el tanque de glucógeno lleno, con las enzimas bien y con un buen descanso, pues probablemente compita mejor. Aún así, seguro que mis compañeros también te lo pueden aportar, pero nosotros hemos tenido gente que con TSB negativos se encontraba mejor que con TSB cercanos a cero. Y es contra natura o contra teoría, ¿no? Contra natura no, contra teoría. Porque sí, es pura ahí está la teoría. clave de lo que tú has dicho, ¿no? De conocer y llevar un tiempo con la persona y saber cuándo... Hay gente que le viene mejor estar más fresco y gente que llegando fresco a la carrera no rinde nada a mí y depende de ese tipo de pruebas. Hay que tener claro que al final son métricas como de cuantificación de la carga. Existen en las que hemos hablado, que son las de Training Peaks propias y hay otras muchas más. Pero al final todas tienen, digamos, pues desventajas, por así decirlo, cosas que no tienen en cuenta. Y quizás lo que nos pasa es que intentamos ponerle un número, unos rangos a casi todo y hay cosas que simplemente pues no se pueden
cuantificar de manera tan fácil, ¿no? Como estamos acostumbrados con el tema de la potencia. Yo creo que pues simplemente lo que hay que hacer, tanto como entrenadores como deportistas, es ser proactivo y tener la comunicación que fluya por las dos partes para saber si el deportista está asimilando bien o no, porque aunque haya rangos, ¿no? Generales y tal, pues realmente cada persona, ya no solo que sea distintas a otras, sino que en distintas etapas de su vida podrá acumular más o menos carga o podrá llegar a unos números u otros. En fin, a no ser que, bueno, sean deportistas profesionales que viven para eso y se entiende que más o menos tienen cierta constancia, ¿no? O regularidad en ese sentido, pero al final un deportista aficionado pues tiene que lidiar con su trabajo, familia, quehaceres, entonces eso va a limitar mucho o a potenciar mucho que pueda asimilar más o menos carga o que para una carrera en concreto llegue con un TSV más negativo y vaya súper bien, o a otra tenga que llegar más descansado porque su situación así se lo permite. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendiente de la persona, ¿no? Más que de tanta métrica, o de darle tanta importancia por encima de lo otro a estas métricas. Vale. Bueno, me parece muy buena respuesta. El tema creo que lo podemos más o menos zanjar y pasar al último tema, pero antes hay que responder a esta última pregunta. Buenas, ¿cuántos días creéis que se puede estar sin entrenar sin que afecte al nivel de deportista? Yo te voy a responder muy fácil. Creo que máximo un puñado de días. El tema es verdad que a niveles aeróbicos tarda más tiempo en perderse las adaptaciones, a niveles de fuerza se entiende que antes, pero hay gente que desentrena más rápido y gente que desentrena más lento. Tampoco hay que obsesionarse, pero las adaptaciones aeróbicas tardan semanas en irse, semanas. El tema es que cuando tú sales el primer día, aunque, bueno, os podría poner a prueba, pero estoy seguro de que descansáis un par de semanas, rodáis 2 días, se vais a hacer un test de FTP y vuestro test os sale prácticamente igual que el que teníais antes. No va a haber grandes diferencias. El tema es, después de 3 horas, ¿cuánto FTP os queda? O después de 4 horas. Porque se pierde mucho de eficiencia, que ahí es donde quizás pues haya un retroceso más grande. Entonces, creo que por eso para mí, y ya hago un inciso ahí, por eso para mí los test son una basura, una mentira y no valen para nada, porque precisamente con ese test de FTP tú sacas los porcentajes a los que tienes que ir y deberías de ir igual que antes, y sin embargo cuando lleves 3 horas estás reventado. O sea, entonces pues claro, hay que tener cuidado con esas cosas que uno cree que no ha perdido nada después de un descanso y que viene súper fuerte, y sin embargo luego cuando se mete 4 horas tiene que llamar a la grúa para que lo recoja porque no hay eficiencia aeróbica, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero se pierde de unos cuantos días. Hay estudios que se pierde de unos cuantos días. Hay algunos estudios para aportar un poco más de concreción, que incluso a partir de los 2 días de descanso total, en torno ya al tercero, ya empiezan a producirse las primeras pérdidas. Obviamente todo esto tiene relación un poquito también individual con la genética. Hay gente que tendrá, por su genética también, mayores pérdidas y otros que tendrán menores. Pero un poco la barrera esa de los 2-3 días intentamos que no se cubra, entre comillas, muy totalmente, a no ser que sea un proceso de que nos encontremos con un cliente no con sobreentrenamiento, quemado totalmente o que haya cualquier problema relacionado. Pero claro, para encontrarnos esas circunstancias hay que ver luego más factores también. Pero bueno, un poco para que tengáis esa orientación.